Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches, estimados estudiantes. En nuestra última clase, nosotros hemos ingresado al estudio de la legítima. Veíamos que este instituto jurídico propio de las sucesiones eh, tiene una relación muy cercana a conceptos del derecho de familia que ustedes ya conocen muy bien, que son el parentesco y la familia, ¿no? De esta manera, nosotros hemos recordado algunos conceptos importantes de materia familiar, manifestando que la familia es el conjunto de personas unidas por el vínculo de matrimonio, unión conyugal libre y parentesco. Hemos visto además que las fuentes de la familia pueden ser la unión matrimonial o extramatrimonial, los vínculos de consanguinidad y la adopción. De igual manera, hacíamos referencia al parentesco, que es una relación jurídica que nace entre dos o más personas por consanguinidad, adopción o afinidad. Este puede ser de consanguinidad civil o de adopción, también por afinidad y finalmente espiritual. Nosotros recordábamos entonces que el parentesco eh, viene de parere, que significa engendrar, y estudiábamos cada una de las formas de parentesco, ¿no? El parentesco de consanguinidad o natural, que es una relación de consanguinidad que existe entre personas que descienden unas de otras. Hablábamos de igual manera del parentesco civil o de adopción y veíamos cómo por una ficción de la ley se considera que una persona es hija de alguien que no tiene un vínculo de consanguinidad con esta persona, ¿no? Es decir, es una relación que se da entre el adoptante y el adoptado. Sin embargo, tiene los mismos efectos que la relación, o bueno, que el parentesco de consanguinidad. Veíamos además el parentesco de afinidad o legal, y finalmente el parentesco espiritual o religioso, y decíamos que el parentesco por adopción y el parentesco de consanguinidad son los que mayor trascendencia van a tener en el derecho de sucesiones. De igual manera, retomábamos algunos conceptos como el del grado, la línea y el tronco, y nosotros veíamos cómo el cómputo de grados se realizará en mérito al número de generaciones que pasen de una persona a otra. Y veíamos que el parentesco puede establecerse en línea colateral o en línea directa. Veíamos que los grados se contarán de acuerdo a las generaciones. Y veíamos también que el tronco o raíz es el grado de donde parten dos o más líneas, ¿no? Manifestábamos también la forma en que se computan los grados y decíamos que en la línea directa esto dependerá de las, de las generaciones, ¿no? Así, por ejemplo, el hijo respecto al padre tendrá una relación de parentesco en primer grado en línea directa, respecto al abuelo en segundo grado, y así sucesivamente. Hemos visto que la línea puede ser ascendente o descendente. También hemos manifestado y hemos estudiado cómo se cómo se computan los grados en la línea colateral, ¿no? Y decíamos que previamente se tiene que llegar al tronco común para realizar este cómputo. Así, por ejemplo, una persona estará en una relación de tercer grado respecto a un tío, es decir, hermano del padre, en la línea colateral, ¿no? Y en cuarto grado respecto a los primos. Y esto es importante conocerlo debido a que la legítima está relacionada con el parentesco, ¿no? Y, y es que al final la legítima es un instituto jurídico propio del derecho de sucesiones que se va a referir a la reserva que la ley establece sobre la mayor parte de los bienes patrimoniales pertenecientes al testador a favor de las personas con quien se haya estrechamente vinculado por nexos de consanguinidad.
En este entendido, decíamos que el patrimonio sucesorio está compuesto por dos partes, ¿verdad? Por la legítima de los herederos forzosos y una parte de libre disponibilidad del testador. Hemos analizado también los antecedentes históricos de este instituto jurídico y veíamos que su naturaleza jurídica conlleva las siguientes características, y es que la legítima es una limitación a la libertad de testar, en primer lugar. En segundo lugar, conlleva un deber ético de proveer las necesidades económicas aún después de la muerte. Finalmente, tiene una naturaleza dispositiva, pues tiene, bueno, la legítima resguarda fines de interés general, ¿no? Por encima del interés particular. ¿Quiénes son los titulares de la legítima? Nosotros nos hemos quedado en esta parte y decíamos que para nuestro ordenamiento jurídico y para la doctrina dominante, la legítima tiene como titulares, en primer lugar, a los descendientes, en segundo lugar, a los ascendientes, y finalmente al cónyuge superstite, o bueno, el conviviente también. Comencemos analizando la legítima de los descendientes. Los descendientes generalmente se constituyen en la primera categoría de parientes con privilegios para suceder al decuyus. Es decir, que una vez que el decuyus haya fallecido, una vez que se haya aperturado la sucesión, los llamados en primer lugar son los descendientes, ¿no? Es decir, los hijos, los nietos, los bisnietos, pero obviamente considerando que el pariente más cercano excluye al más lejano. Se hallan integrados por hijos matrimoniales, extramatrimoniales y habidos mediante el vínculo de adopción. Esto implica que nos encontramos ante un instituto jurídico en el que existe igualdad de condiciones. No existe una porción mayor para los hijos adoptivos o para los hijos matrimoniales. No, todos ingresan en igualdad de condiciones. Esto por el principio de indiscriminabilidad que rige al derecho de las sucesiones. La legítima de los descendientes de los descendientes, de los hijos concretamente, es de 4/5 partes del patrimonio del progenitor. La quinta parte es la porción disponible que el decuyus puede destinar a liberalidades mediante donaciones, legados a favor de sus hijos, parientes o extraños inclusive. Entonces, como ustedes podrán ver, la ley resguarda una parte del patrimonio sucesorio a favor de los descendientes. Y en el gráfico podrán ver que es 4/5 partes del patrimonio sucesorio. Una quinta parte podrá ser dispuesta por el decuyus mediante liberalidades, mediante disposiciones testamentarias, ¿no? La legítima de los descendientes llamados a la sucesión en lugar de los hijos es la misma que ellos habrían recibido en el caso de vivir. Estimados estudiantes, nosotros ya hemos analizado que en la sucesión legal, una de las figuras que se presentan en la misma es la de la representación, ¿no? Entonces, dábamos el ejemplo de 3 hijos, ¿no? Fallecen los padres de 3 hijos y, bueno, uno de los hijos renuncia a la herencia, pero este hijo que ha renunciado deja a su vez 2 hijos. ¿Qué significa? Que estos 2 hijos del renunciante, del heredero renunciante, van a ingresar en su alícuota parte, ¿no ve? ¿Qué significa? 1/3 estará destinado a uno de los hermanos que han dejado, bueno, uno de los hijos que han dejado los padres, o la otra tercera parte al otro, y finalmente la otra tercera parte corresponderá a los 2 hijos del hermano que ha renunciado en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque ingresarán bajo la figura de la representación. Entonces es importante tomar esto en cuenta, ¿no? La figura de la representación que se hace visible, digámoslo así, en estos casos. Cuando uno renuncia, cuando uno es declarado indigno o cuando premuere finalmente.
¿no? La legítima de los hijos adoptivos es la misma que la de los demás hijos, ¿no? Entonces, los hijos tienen esas 4/5 partes de todo el patrimonio sucesorio. En caso de que no existan descendientes, los llamados a suceder son los ascendientes. Cuando al fallecimiento del causante se determina la inexistencia de descendientes propios, ni hijos adoptivos o descendientes de estos, y solo la sobrevivencia de sus ascendientes, la legítima que corresponde a ellos es la de 2/3 partes del total del acervo hereditario. Esto significa que si una persona fallece sin dejar hijos, ingresarán los ascendientes, ¿no? Siempre bajo la regla de que el pariente más cercano excluye al más lejano. Es decir, si por ejemplo queda un padre y un abuelo, entonces el más cercano, que es el padre, excluye al más lejano. No es lo mismo que en el caso de los descendientes. No se olviden que en el caso de los descendientes opera la representación, ¿no? La tercera parte restante constituye la porción de libre disponibilidad. Así lo establece el artículo 1060 del Código Civil Boliviano. En caso de existir ascendientes en línea paterna y materna, los herederos suceden en una mitad en cada una de las líneas. Si uno renuncia, el otro recoge el total de la herencia por el derecho de acrecimiento, ¿no? Entonces, si los dos padres concurren a la sucesión hereditaria, les tocará mitades estas 2/3 partes. Si uno renuncia, entonces ya sabemos por acrecimiento, el otro tendrá el total, ¿no?, de la herencia. En caso de existir ascendientes que no sean iguales en grado, lo que se manifestaba hace un instante, el pariente más próximo excluye al más lejano. Finalmente, estimados estudiantes, en caso de no existir ni descendientes ni ascendientes, es llamado a la sucesión el cónyuge supérstite. La tercera categoría de herederos forzosos está conformada por el cónyuge supérstite, en condición de esposo o esposa, producto del vínculo jurídico del matrimonio civil, o la simple relación libre de hecho, la unión libre que establece o que es regulada por nuestro Código de las Familias y del proceso familiar. En el último caso, tiene que existir una resolución que así lo acredite. El artículo 1061 del Código Civil establece lo siguiente. Cuando el causante fallece sin dejar descendientes de ninguna clase ni ascendientes, la legítima que corresponde al cónyuge sobreviviente está compuesta por 2/3 partes del patrimonio sucesorio. La tercera parte restante es la porción disponible. Como ustedes podrán ver, estimados estudiantes, si no concurren descendientes ni ascendientes al llamado, es decir, si no hay vocación para estos parientes, al no existir los mismos, concurre, o bueno, es llamado a la sucesión el cónyuge que tendrá la totalidad del patrimonio sucesorio, ¿no? Que a quien se transmitirá la totalidad del patrimonio sucesorio y que tiene 2/3 partes como legítima, ¿no? Una tercera parte podrá ser dispuesta mediante testamento y liberalidades por parte del decúbito. Hay algunos requisitos para la sucesión del cónyuge sobreviviente que deben tomarse en cuenta. Y es que, en primer lugar, no debe hallarse desvinculado jurídicamente mediante el divorcio, tampoco tiene que existir una sentencia que declare nulo el matrimonio, ¿no? Entonces, estimados estudiantes, debe existir un vínculo matrimonial que subsista. Por lo cual, una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, ejecutoriada y cancelada, y que cancele el matrimonio, o una nulidad que cancele esa partida también, no surtirán efectos para que esta persona pueda ser llamada a la sucesión hereditaria, ¿no? En segundo lugar, si la separación judicial fue de común acuerdo, los cónyuges pueden sucederse también, pero con las siguientes excepciones. Cuando el matrimonio se celebra en situación de enfermedad
de uno de los cónyuges que genera su muerte dentro de los 30 días siguientes debido a esa enfermedad, ¿no? Esa es la primera excepción de la sucesión, de los casos en los que no puede suceder el cónyuge. Entonces, si una persona se ha casado y dentro de los 30 días fallece uno de los cónyuges, el otro cónyuge no podrá suceder. No podrá suceder porque la ley presume también que ahí hubiese existido cierto interés, ¿no? Bueno, esto es lo que podría pasar. En caso de ser culpable de la separación según sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Esto era más aplicable con el Código de Familia, ¿no? Código de Familia, es decir, el anterior régimen familiar, que establecía causales para el divorcio. A diferencia de hoy en día, en el que tenemos un régimen en el cual el divorcio se va a poder manifestar o se va a poder dar por simplemente la ruptura del proyecto de vida en común, ¿no? En tercer lugar, en caso de separarse de hecho voluntariamente por más de un año sin causa moral ni legal, ¿no? Si los cónyuges se han separado por más de un año y no existe algún justificativo para ello, lo que va a acontecer es que el otro cónyuge, el cónyuge sobreviviente, no podrá suceder al cónyuge que ha fallecido. En el caso de unión libre, el artículo 137 de la ley 603, es decir, el Código de las Familias y del Proceso Familiar, establece que la unión libre tiene los mismos efectos que el matrimonio, ¿no? Tiene iguales efectos jurídicos tanto en las relaciones personales y patrimoniales de los cónyuges. Puede declararse judicialmente o también puede declararse voluntariamente, esto a requerimiento de los convivientes, ¿no? Son aspectos a tomar en consideración. Pero ¿qué pasa si el cónyuge sobrevive y además existen descendientes, o si el cónyuge sobrevive y además existen descendientes, ¿no? En estos casos se va a dar la sucesión legítima mixta. Más allá de que el cónyuge sea llamado a la sucesión cuando no existan descendientes, en primer lugar, y cuando no existan ascendientes, en segundo lugar, también es llamado a la sucesión hereditaria cuando existe descendientes o ascendientes, ¿ya? En caso de existir descendientes y cónyuge, hay una legítima destinada a ellos, ¿no? Y la legítima del cónyuge supérstite y de los descendientes es de 4/5 partes. Si el causante deja uno o más hijos y cónyuge en calidad de herederos, la legítima de todos ellos es de 4/5 partes. En este caso, el cónyuge supérstite recoge una cuota de herencia en proporción igual a la de los hijos, ¿no? El cónyuge entra entonces como un hijo más. Por otro lado, tenemos la legítima entre cónyuge y ascendientes. Si el causante fallece sin dejar descendientes de ninguna clase y solo uno o más ascendientes y cónyuge, la legítima de todos ellos es de 2/3 partes del patrimonio sucesorio, ¿no? Entonces, si es que si es que fallece el cuyus y deja solo al cónyuge y uno o más padres, entonces la legítima es de 2/3 partes del patrimonio, ¿ya? Aspectos que tenemos que tomar en consideración. El de cuyus, el titular, el causante, que no tiene herederos forzosos, no olvidemos esto, ¿no? Los herederos forzosos son los descendientes, los ascendientes y el cónyuge. Si no hay herederos forzosos de cualquier clase, la ley confiere al titular la absoluta libertad potestativa de disponer sobre la totalidad de su patrimonio por actos inter vivos o mortis causa. Así lo establecen los artículos 1005 y 1065 del Código Civil. Puede disponer mediante un acto de testamento o también mediante disposiciones contractuales sobre la totalidad de su propia sucesión. Podrá realizar entonces todo tipo de liberalidades, podrá donar a favor de otras personas los bienes que forman parte de su patrimonio, además de disponerlos mediante testamento, ¿no?
Puede instituir entonces a amigos, parientes colaterales, afines, espirituales, empleados domésticos, instituciones de beneficencia o fundaciones o cualquier persona a su libre elección, determinando y particularizando los bienes o derechos en cuotas o porciones de acuerdo a su voluntad. Eh, Nosotros habíamos manifestado que entre los herederos legales también hay herederos simplemente legales, ¿no? Es decir, los parientes colaterales. Pero tenemos que tomar en cuenta algo. Estos parientes colaterales, estimados estudiantes, no van a ingresar de manera forzosa, ¿no? Es decir, si el de cuyos, si el titular no tiene ascendientes, no tiene descendientes ni cónyuge, puede disponer de la totalidad de sus bienes. La ley no establece una legítima para los parientes colaterales. Los parientes colaterales ingresan a la sucesión hereditaria siempre y cuando el de cuyos no haya dejado una disposición testamentaria, ¿ya? Este es un aspecto que no debemos olvidar. Los actos contrarios a la legítima son nulos. Esto es un aspecto que tenemos también que recordar. El derecho a la legítima pertenece al orden público, por lo que se encuentra protegido por la ley. La legítima protege a los familiares más cercanos, ¿no? Como hemos visto, les otorga medios de subsistencia, inclusive, a los familiares más cercanos de cuyos. Entonces, ni el testador ni los herederos pueden vulnerar la legítima. El causante se halla prohibido de imponer condiciones suspensivas o resolutorias, afirmativas o negativas, o supeditar al cumplimiento de cargas o suprimir el derecho de suceder. La parte de la legítima de los herederos no se puede condicionar, estimados estudiantes, ¿no? Entonces, esas 4/5 partes en el caso de los hijos, esos 2/3 en el caso de los padres o ascendientes, esos 2/3 en el caso del cónyuge, esas 4/5 partes en la sucesión legítima mixta entre los hijos y el cónyuge, o esas 2/3 partes en la sucesión legítima mixta entre cónyuge y ascendientes, no pueden estar sometidas a ninguna condición ni a ninguna carga, ¿ya? Entonces el testador no podrá decir, bueno, yo le entrego a mi hijo esta casa siempre y cuando, o bueno, le entrego su parte de la herencia siempre y cuando termine sus estudios. No. Es diferente cuando se trata de la parte de libre disposición, ¿no? De libre disponibilidad. Hemos visto que hay una quinta parte, una tercera parte de la que sí puede disponer el de cuyos y, bueno, el testador también. Entonces, esa parte sí puede imponerse con cargas, bueno, no imponerse, sí puede instituirse con cargas o con condiciones, ¿no? Pero la parte de la legítima no. Esas disposiciones serán nulas. El artículo 1066 del Código Civil señala que es nula toda disposición testamentaria por la cual se modifica o suprime la legítima de los herederos forzosos o si se imponen cargas o condiciones. Esto implica que las disposiciones testamentarias que incurran en estos aspectos son contrarias a la legítima y por tanto terminan siendo nulas. Es nulo todo contrato celebrado antes de abrirse la sucesión que modifique, suprima o imponga cargas o condiciones a la legítima de los herederos forzosos. Entonces, estimados estudiantes, este es un aspecto que no debemos dejar pasar por alto. ¿Cuáles son las particularidades de la legítima? En primer lugar, reconoce el principio de intangibilidad, ¿no? No puede privarse de ella a los herederos forzosos o modificarla o grabarla. Los herederos no pueden transigir o renunciar anticipadamente sobre su legítima tampoco, ¿no? Salvo lo establecido por la ley. En segundo lugar, no precisa de disposición testamentaria. La legítima no necesita existir un testamento para que haya esa porción, esa parte destinada a los herederos forzosos. La ley se impone a la voluntad del testador si el testamento es declarado nulo. En caso de muerte del heredero,
antes que el testador sustituye sus derechos a favor de sus propios herederos, ¿no? Esto mediante el derecho de representación al que ya hemos hecho referencia. Si una persona fallece, si el descendiente fallece, serán sus representantes los que ingresen a la sucesión hereditaria. En caso de haber recibido en porción inferior a la cuantía que depara la legítima, el heredero puede pedir el reintegro. Eso lo vamos a estudiar también, ¿no? Si es que recibe una porción menor a la que le correspondía, él puede exigir que de las liberalidades y de las disposiciones testamentarias del decujus se pueda disminuir una parte hasta reintegrar esa legítima. Por tanto, también lo que va a suceder es una acción, lo que se va a producir es la reducción de esas liberalidades. Tiene a su favor las acciones de reducción y colación, ¿no?, de las disposiciones testamentarias que mermaron su legítima. Vamos a analizar la acción de reducción y después vamos a analizar la colación. La legítima no puede transigirse, tampoco puede renunciarse ni cederse por actos contractuales intervivos. Uno no puede renunciar a una sucesión, nosotros ya hemos visto una sucesión que no está abierta. El testador tampoco puede imponer condiciones, modalidades o cargas. Ahora hablemos del reintegro de la legítima y la acción de reducción. La legítima no tendría sentido, no tendría eficacia si es que no existieran acciones que permitan resguardarla y también que permitan, ¿cómo diríamos?, restituirla, ¿no? Entonces, en este entendido, nosotros tenemos que tomar en cuenta que hay acciones que permiten aquello. Entre ellas están la acción de reintegro y la reducción. Recordemos que la legítima es una reserva que asegura la ley sobre el patrimonio del decujus en favor de los herederos. Cuando el testador ha instituido uno o varios sucesores voluntarios, pueden ser personas extrañas o sus propios herederos, otorgándoles una herencia o un legado superior a la porción de disponibilidad que le faculta la ley. Entonces se reduce la porción reduciendo la porción de reserva, se habrá producido una lesión a la ley. Si es que entonces el testador se excede con sus liberalidades, se excede en sus disposiciones testamentarias, esto produce una lesión a la legítima, ¿no? Si es que excede esa quinta parte que tiene, en el caso de tener descendientes y cónyuge, o esa tercera parte que tiene en el caso de tener ascendientes y cónyuge, entonces habrá una lesión a la legítima. Y contra esos actos excesivos se instituyeron las acciones de reintegro y reducción para defender la legítima. Son un remedio jurídico para reconstruir el porcentaje predeterminado. Estos están previstos en los artículos 1059 al 1063 del Código Civil. Es aquella acción, nos dice Villafuerte, por la cual un heredero legitimario pide el reintegro de la legítima. ¿A qué nos referimos entonces con el reintegro? Es una acción que tiene la exclusiva finalidad de reconstruir el porcentaje previsto en la ley, la legítima, que ha sido lesionada por el causante mediante los actos de liberalidad a través de donaciones intervivos a favor de sus herederos. Entonces se reconstruye el porcentaje que la ley prevé, ¿no?, mediante el reintegro. De este modo, los herederos que hubiesen recibido una cantidad inferior en las porciones de sus derechos tienen la facultad de ser reintegrados en sus legítimas. Para la acción de reintegro y la reducción es importante, es un presupuesto esencial que exista una sucesión abierta, pues antes de este acontecimiento no se habla de herencia. Recordemos que la herencia, la sucesión, el fenómeno sucesorio, se da desde el momento del fallecimiento real o presunto, ¿no?, desde la apertura de la sucesión. Entonces, no se puede exigir derechos sucesorios antes, es decir, antes que fallezca el decujus. Es importante tomar en cuenta aquello. Entonces, esto conlleva la reducción de la porción disponible. Cuando se ha excedido en el decujus, en sus
disposiciones testamentarias o liberalidades, existe esta posibilidad de reducir las mismas para reintegrar la legítima, es decir, esa porción que corresponde según ley para los herederos forzosos. La reducción es la figura que faculta a los herederos forzosos establecer la fracción cuantitativa de la porción disponible y reconstruir la masa hereditaria para proceder a su reparto equitativo en caso que uno de ellos haya recibido una cuantía menor de la disposición que le corresponde. La ley entonces protege al legitimario solo contra las liberalidades que merman la cuantía de su legítima, aquellas que han sido excesivas y que han dañado que han sobrepasado ese porcentaje de libre disponibilidad que tenía el de cuyos. Por otro lado, el legitimario es libre de respetar la liberalidad como ha sido hecha, ¿no? También puede respetarla. No está obligado a exigir la reducción. Ojo, la liberalidad no es reducida, es reducible. Es decir, no es por imperio de la ley que se reduce. Tendrá que ser el legitimario, es decir, el que tiene la legítima a su favor, el que solicite la reducción de esas disposiciones que ha realizado el de cuyos. El artículo 1067 del Código Civil establece lo siguiente. Cuando se abre todo o en parte la sucesión ab intestato, es decir, sin testamento, concurriendo herederos forzosos con otros llamados a suceder, las porciones que correspondían a estos últimos se reducen proporcionalmente en los límites necesarios para integrar la legítima de aquellos, los cuales, sin embargo, deben imputar a esta todo lo que han recibido del de cuyos en virtud de donaciones o legados. Carlos Morales Guillén nos dice que es necesario distinguir la reducción de la colación. La reducción, en primer lugar, estimados estudiantes, obliga a los beneficiarios de liberalidades que exceden la cuantía de la porción de libre disposición a reintegrar la legítima de los herederos forzosos, ¿no? Entonces, algunos habrán recibido a título gratuito, otros mediante testamento, y si ha habido ahí una afectación a la legítima, una lesión a la legítima, estos tendrán que reintegrar proporcionalmente, ¿no? Tendrán que ver reducida esa liberalidad. La colación, por otro lado, obliga al heredero forzoso, ojo, ¿ya? Es el heredero forzoso que ha recibido del causante alguna liberalidad, como anticipo de la herencia o como anticipo de la herencia, a colacionar, ¿no? Entonces, este heredero forzoso tiene que restituir esa liberalidad al caudal hereditario, al caudal sucesorio, partible con los coherederos para establecer la igualdad. Entonces, se restituye, se devuelve al patrimonio sucesorio ese bien que se hubiese recibido para que en igualdad de condiciones se pueda proceder a la distribución de la alícuota parte que le corresponde a cada heredero, ¿no? Entonces, son aspectos diferentes. La reducción va a recaer sobre esas liberalidades y puede ser liberalidades hacia terceros, liberalidades hacia colaterales, y se reduce proporcionalmente, ¿no? Hasta que esas liberalidades alcancen la porción permitida, ¿no? La proporción permitida, según lo que hemos visto hace un momento, bueno, el instante en que hemos revisado las proporciones, ¿no? Que están destinadas a cada uno de los herederos forzosos que son legitimarios, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la reducción? La doctrina francesa manifiesta que la acción de reducción es una acción personal, ya que no es erga omnes, ya que no puede ser dirigida contra el poseedor o propietario de la cosa donada sujeta a reducción, sino únicamente contra el beneficiario de la liberalidad, ¿no? La naturaleza personal de la acción de reducción produce efectos resolutorios en cuanto a los derechos reales, porque una vez dictada la reducción, el donatario tiene que restituir la cosa en especie, libre de toda carga o hipoteca, basándose en que el donante
se ha despojado de un derecho del que no podía disponer. Entonces se está pidiendo la resolución de la donación. La acción de reducción, entonces, es personal en ese sentido, porque se está disolviendo un vínculo a título gratuito, ¿no? Es decir, un vínculo entre donante y donatario. No es que se está atacando directamente la restitución de un bien que ya es de alguien. La acción de reducción, entonces, no es una acción de nulidad tampoco, no es una de anulabilidad, porque en sí misma la reducción no depende de ningún vicio intrínseco, ni en el testamento ni en la donación, es decir, no hay ahí un vicio de los que ustedes ya conocen para estos casos, ¿no? Un vicio del consentimiento, tal vez error, dolo, violencia, o falta de los elementos esenciales, sino simplemente se ha afectado se ha lesionado la legítima y se tiene que restituir la misma. ¿Cuál es el orden de las reducciones entonces? ¿Cómo es que se va reduciendo las liberalidades? En primer lugar, según las previsiones de los artículos 1071 y 1072 del Código Civil, se tienen que reducir las disposiciones testamentarias que excedan la porción disponible, hasta el límite de la porción de libre disposición, ¿no? Cuando el testador declaró que una de sus disposiciones sea cumplida con preferencia, esta disposición se reduce cuando el valor de las otras no sea suficiente. Si no hay disposición expresa sobre la preferencia de alguna disposición, todas van a reducirse a prorrata, ¿no? Se van a reducir a prorrata las disposiciones y los legados. En segundo lugar, se reducen las donaciones. Se comienza por la última de las donaciones y así sucesivamente remontándose a las anteriores hasta restituir la legítima, ¿no? Esa porción, esa proporción correspondiente a la legítima. Si fueran realizadas en la misma fecha, la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que se reducen a prorrata. Las donaciones tienen preferencia respecto a las disposiciones testamentarias, como ustedes han podido ver. ¿Por qué? Porque las donaciones ya implican una pérdida de las cosas, ¿no? Es decir, no una pérdida. Las donaciones ya implican una disposición antigua, ¿no? Suponen una pérdida, supondrían, la reducción de una donación supondría la pérdida de una cosa que ya se ha adquirido. Mientras que los legados serían bienes que recién se van a adquirir, ¿no? Entonces, en ese entendido, es preferible reducir lo que todavía no se ha adquirido, no se ha perfeccionado, a reducir algo que ya se ha adquirido, ¿no? Es por eso que primero, estimados estudiantes, y no olvidemos esto, se reducen las disposiciones testamentarias que excedan la porción disponible. Ya hemos visto en qué orden, ¿no? Aquellas que tengan preferencia según lo establecido por el testamento, se harán al final, después del resto. Si es que no se dispone nada, será prorrata. Si no alcanzan las mismas, es decir, los bienes correspondientes a las disposiciones testamentarias, se empezará con la reducción de las donaciones, empezando por la última y terminando por las más antiguas, ¿no? ¿Cómo se procede a las reducciones? La acción de reducción de los actos de disposición con efectos mortis causa procede en los siguientes casos. Reducción de las disposiciones testamentarias, en primer lugar, va a ser interpuesta por los herederos contra los sucesores o legatarios a quienes haya beneficiado el testador. Las disposiciones testamentarias que excedan la porción disponible que el de cuyos puede destinar a liberalidades están sujetas a reducción hasta el límite de aquella, ¿no? Hasta esa proporción, hasta esa porción disponible. La reducción posteriormente se da respecto a las donaciones. También procede entonces la reducción en el caso de donaciones celebradas en vida, ¿ya? Pues el de cuyos habría lesionado la legítima antes de fallecer. Por lo que estas son objetos de reducción también, ¿no? Igualmente, nos dice el artículo 1068, parágrafo 2 del Código Civil, las donaciones, cuyo valor excede a la porción disponible, están sujetas a reducción hasta el límite de aquella,
¿no? De esa porción disponible. El artículo 1068, parágrafo 3, nos dice que solo después de reducidas las disposiciones testamentarias se reducen las donaciones. Ahí vemos el orden, ¿no? ¿Cómo se reduce? ¿Cómo se reduce ese legado o esa donación? El artículo 1073 del Código Civil nos establece las siguientes consecuencias. En caso que el objeto del legado o donación a reducir es un inmueble, la reducción se practica separando del inmueble la parte necesaria para integrar la legítima, si puede hacerse cómodamente. Entonces, si puede hacerse cómodamente, si es cómoda la división, entonces esa parte que ha excedido la legítima se divide del bien inmueble y se restituye a los herederos, ¿no? A los legitimarios. En caso de no ser cómoda la división, el mismo artículo nos establece lo siguiente: ¿cómo se procede? En caso que el donatario tiene en el inmueble un excedente mayor que la cuarta parte de la porción disponible, el inmueble se deja a la herencia, salvando el derecho de obtener el valor por esa porción, ¿no? Entonces, si el donatario tiene una porción en exceso que es mayor a la cuarta parte de la porción disponible del de cuyos, tendrá que dejar ese bien para los herederos y ellos tendrán que pagar el valor del restante, ¿no? En caso que el excedente no supere la cuarta parte de la porción disponible, el legatario o donatario puede obtener todo el inmueble, pero también él tendrá que compensar en dinero a los herederos esa parte en exceso, ¿no? El que tiene que ser menos de la cuarta parte de la porción disponible que nosotros ya hemos estudiado. Esa porción disponible ya hemos visto que será de una quinta parte en el caso de los hijos y una tercera parte, bueno, una quinta parte en el caso de los descendientes y una tercera parte en el caso de los ascendientes. De igual manera en el caso del cónyuge, ¿no? Y sin olvidar las porciones establecidas en la legítima mixta, ¿no? Esto que hemos referido. ¿Cómo se procede entonces? La acción de reducción de los actos de disposición con efectos mortis causa procede en disposiciones testamentarias, habíamos dicho, y en donaciones, ¿no? Hemos manifestado además de qué manera se producen estas reducciones, y ya para ir terminando nuestra clase asincrónica, revisemos la determinación de la porción disponible, ¿no? La porción disponible, es decir, para establecer cuál es la porción disponible, se tiene que realizar un ejercicio en el que se pueda llegar a determinar cuánto es lo que podía disponer de cuyos, ¿no? Para determinar entonces esta porción disponible, se tiene que realizar un avalúo del activo existente a la muerte del de cuyos. Todo el conjunto de bienes del difunto al momento de su muerte. Posteriormente, después de establecer cuánto es el activo, se reduce todas las deudas del causante, ¿no? Se deducen las deudas del de cuyos, no del heredero, incluyen los gastos funerarios, inventario, impuestos y las deudas que el de cuyos deja al momento de su muerte. En tercer lugar, se tiene que estimar las donaciones intervivos. Se agregan entonces a la masa, supongamos, ¿no? El de cuyos deja $1,000 cuando fallece. Tiene $600 en deudas, entonces deja $400. En vida, hay que analizar cuánto ha donado, ¿no? Había donado $100, digamos, entonces ahí tenemos $500. Se agregan entonces las donaciones, ¿no? A la masa del cálculo de los bienes, a la masa hereditaria que es calculada, se agregan los bienes donados en vida por el del de cuyos,
tratando de reconstruir el patrimonio que poseía al momento de su fallecimiento. Se calcula entonces cuál era la porción disponible de esta manera. Este cálculo debe realizarse de acuerdo a la legítima que corresponde en el caso concreto, ¿no? Entonces, nosotros hemos dicho ya, se deduce, y eran $500 en total, ¿no? Si es que, en este caso, ¿no? Hemos dicho son $500, deja hijos, entonces es 4/5 partes. Como ha donado $100, entonces ha donado dentro de los límites que tenía, ¿no? Ahora, si es que por testamento ha dejado además a su mejor amigo otros $100 y ha dejado solo 300 a favor de sus descendientes, ahí ustedes se darán cuenta que hay $100 que se han dispuesto en una franca lesión a la legítima, ¿no? Entonces, de esa manera se tiene que calcular. Para determinar la porción disponible se forma entonces una masa de todos los bienes que pertenecían al decuyus al momento de su muerte. Se deduce de ellas las deudas, se reducen después ficticiamente los bienes de los cuales haya dispuesto a título de donación según el valor determinado conforme a las reglas contenidas en el título de las colaciones y se calcula sobre el caudal, así formando la porción de la cual el difunto podía disponer. Entonces, de esta manera nosotros podemos determinar cuál es esa porción disponible, ¿no? ¿Quiénes son los titulares del reintegro y la reducción? Antes de esto, es importante recordarles a ustedes que en caso que el legatario donatario sea heredero, el que ha recibido esa liberalidad excesiva, puede retener todo el inmueble siempre que el importe no supere el importe de la porción disponible, ¿no? Y de la porción que le corresponde como heredero legitimario. Entonces, puede retener siempre y cuando esto no supere la porción disponible y también su porción, ¿no? La porción que le corresponde. Si excede un poco más, entonces tendrá que procederse a la reducción. ¿Quiénes son titulares del reintegro y la reducción? La acción de reducción beneficia únicamente a los herederos forzosos, cuyo derecho procede por principio de la ley, ¿no? Lo que se protege es la legítima y se protege, por tanto, a el patrimonio destinado a los herederos forzosos, que ya hemos visto a cuánto ascienden en porciones. Es válida después de la apertura de la sucesión, no puede plantearse esto antes. Los legatarios y donatarios no tienen acceso a este derecho, pero pueden vigilar la operación de reducción. El artículo 1070 del Código Civil establece que los sujetos con derecho a la petición del reintegro, a la legítima o reducción de liberalidades son los herederos forzosos, sus herederos y sus causavientes. Los herederos no pueden renunciar al derecho de ser reintegrados en sus legítimas ni pedir la reducción mientras vive el titular. ¿Cómo se restituye entonces los inmuebles y cómo se acciona entonces contra causavientes sujetos a reducción? Los inmuebles objeto de la restitución a consecuencia de la reducción se restituyen libres de toda carga o hipoteca. También se restituyen los frutos desde el día de la notificación con la demanda de reducción. Si los bienes han sido enajenados por los donatarios a terceras personas, el heredero legitimario, previa exclusión de los bienes pertenecientes al donatario, puede pedir a los sucesivos adquirentes en el modo y orden sucesivo en que podía pedir a los donatarios su restitución, o sea, por orden sucesivo de enajenaciones. El tercero adquirente puede liberarse de la obligación de restituir pagando el equivalente en dinero. Estos aspectos derivan del artículo 1072 del Código Civil, aspectos que debemos estudiar. ¿Cuáles son las condiciones para ejercer esta acción de reducción? El artículo 1077 establece las siguientes condiciones. El heredero legitimario que acepta la herencia en forma pura y simple solo puede pedir la reducción de las donaciones y legados hechos a coherederos, así estos hayan renunciado a la herencia. El heredero que pide la reducción de las donaciones o disposiciones testamentarias debe imputar a su legítima las donaciones y legados que se le han hecho. El heredero forzoso que sucede por representación
también debe imputar las donaciones y legados hechos a sus ascendientes. Entonces debe considerarse también los bienes que forman parte de, que han sido donados y que han sido otorgados mediante testamento a los herederos, ¿no? Al momento de reconstruir también ese patrimonio. ¿Qué pasa en el caso de la insolvencia del donatario sujeto a reducción? El artículo 1075 del Código Civil dispone lo siguiente. Si la cosa donada ha perecido por causa imputable al donatario o a sus causavientes, o si la restitución de la cosa donada no puede pedirse contra el adquirente y el donatario es insolvente en todo o en parte, el valor de la donación que no puede recuperarse del donatario se va a tener que deducir de la masa hereditaria, pero quedan sin perjuicio los derechos de crédito del heredero legitimario y de los donatarios antecedentes contra el donatario insolvente. Sufrirá entonces la insolvencia la masa hereditaria, reservando los derechos contra el insolvente en favor del legitimario y de los donatarios precedentes. La insolvencia económica se divide equitativamente entre el heredero legitimario y los donatarios anteriores, detrayendo en la masa hereditaria el monto de la donación que no se pudo recuperar. Entonces, si un donatario es insolvente, este monto que tenía que restituirse se reduce proporcionalmente de las alícuotas de cada uno de los herederos y también de los donatarios anteriores, ¿no? Aspecto que debemos tomar en consideración. De esta manera, hemos podido concluir entonces con la acción de reintegro, que como se habrán dado cuenta, tiene cierto grado de complejidad y que es importante que nosotros la conozcamos muy bien. Muchas gracias por su atención. En caso de tener alguna duda, pueden acudir a nuestro foro de consultas o también realizar las preguntas que ustedes vean convenientes en nuestra siguiente clase sincrónica. Hasta acá nuestra grabación del día de hoy.